Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de química. Les habla el profesor Marcio David Rodríguez Baquedano, gracias a Dios. Bueno, voy a explicar la temática que está sobre lo que es el átomo, que es más que todo lo que hemos visto todo este parcial, así que comencemos. Bueno, entender que esta diapositiva tenemos todos los contenidos en resumen. Bueno, la historia del átomo. Bueno, todos sabemos que el átomo en este caso, estamos hablando de algo muy importante, ya que la materia, como la conocemos, está estructurada por partículas. Esas partículas es a la que se le denominan átomos. Pero ¿dónde comienza toda esta historia? Esta historia comienza desde la antigua Grecia, con los filósofos Leucipo y Demócrito. Estamos hablando de hace 400 años antes de Cristo. Pero si nosotros somos más acuciosos y podemos analizar más atrás, nos damos cuenta que en este caso, antes de que Demócrito y Leucipo determinaran que las cosas están hechas por átomos, existía un pensamiento aristotélico que mencionaba que las cosas estaban formadas por cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Tierra, agua, fuego y aire. Entonces, luego Demócrito, pues, deduce algo de que todas las cosas se siguen dividiendo, y llegaremos a un punto en que habrá una partícula, y esta partícula no va a ser divisible, pero eso es lo que se pensaba en esa época. Luego de ese pensamiento, llegamos al segundo modelo atómico, que es el modelo atómico de Dalton, en el año 1808. Determina, en este caso, cuatro postulados. Estos postulados son muy importantes. Uno de ellos es: la materia está constituida por partículas pequeñas e indivisibles. Igual, Dalton todavía determina que las partículas componen a la materia y que éstas no se pueden dividir. Luego determina un segundo postulado, y este dice: los átomos de diferentes elementos químicos son de distinto peso y de distinta naturaleza. Esto está diciendo que los elementos químicos se determinan de acuerdo a la masa de estos objetos, y a la misma vez son diferentes en esas propiedades que lo determinan como tales. El tercer postulado que determina Dalton es: una reacción química es el reordenamiento de los átomos de las moléculas y posteriormente, gracias al descubrimiento de la naturaleza eléctrica por parte de los científicos. O sea, estamos hablando en este caso que este postulado dice que cuando hay una reacción química, los átomos, lo que pasa en ellos es que estos están justamente de una forma, pero cuando sucede la reacción química, ellos se van acomodando. Y una cosa muy importante, y es que la materia no se pierde, es una ley de la conservación que la miraremos más adelante, que también la determinó un científico de apellido Lavoisier, que se consideraba el padre de la química moderna. Bueno, eh, el modelo atómico de Joseph Thomson. En el año 1897. Thomson es el descubridor del electrón, déjenme decirles, ¿verdad? Entonces, Joseph Thomson tiene un concepto donde determina, a ese le puso el concepto de budín de pasa, el concepto del modelo atómico de Thomson, donde toda la masa de ese budín que vamos a ver acá abajo, toda esta masa de color anaranjado, vemos que es como ese parece quequito o budín, es una carga positiva. Y entonces, adherido a él, decía Thomson, estaban lo que eran los electrones. Y estos electrones, que fue determinado mediante un tubo de rayos catódicos, donde enviaban una cierta cantidad de energía, y estos llegaban a pegar una cierta placa. Entonces, podía ser desviado por un campo magnético. ¿Sí? Muy bien. Este descubrimiento en este caso, de Joseph Thomson, le determina en el año 1906, o sea, la comunidad científica lo cataloga como ganador del premio Nobel por este experimento en el área de la física. Luego Rutherford encuentra lo que es el protón, y justamente ya comienza a explicar un átomo que es muy parecido al sistema solar, donde en el centro tiene una carga positiva que
Por cierto, Rutherford es el descubridor del protón y como Thomson hace unos años había descubierto el electrón, entonces dice Rutherford, los electrones giran alrededor de este y están hablando de una cierta carga eléctrica, ¿no? Entonces aquí hay algo muy importante. De acuerdo a la electrostática, sabemos que una carga positiva con una carga negativa se van a atraer. Lo que indica en este caso es que debería de caer. Entonces, esta idea de Rutherford estaba interesante, pero no estaba completa. Llega en el año 1913 el físico Niels Bohr que comienza a proponer un modelo atómico diferente, donde dice de que existen niveles energéticos donde se mueven estos electrones. Esos niveles energéticos son determinados y son los únicos puntos donde podemos encontrar los electrones. No los podemos encontrar en ningún otro nivel. Acá tenemos estos niveles. Nivel 1 hasta el enésimo nivel, digamos hasta nivel 4, podemos decir. Entonces estamos hablando que los electrones los vamos a encontrar en estas zonas, pero no en medio de ellos. Entonces los electrones hacen saltos de energía. Esos saltos de energía podemos hablar de uno de sus postulados, que si el electrón se mueve de un nivel superior, escuchen esto, de un nivel superior a un nivel inferior, el electrón va a emitir energía. Pero si el electrón se mueve de un nivel inferior a un nivel superior, va a adquirir energía para poder hacer ese movimiento. Es parecido cuando nosotros queremos subir las escalas de una escalera o de gradas donde nosotros necesitamos energía para subir hacia la segunda planta de una casa o de repente si queremos bajar pues nos va a costar menos. Entonces aquí él determina esta explicación. Luego vienen otros pensadores como el pensamiento de Bohr-Sommerfeld donde determinan algunos pensamientos algo interesantes, pero queremos hablar un poquito sobre lo que es el campo de Higgs. El campo de Higgs. ¿Qué es el campo de Higgs? El campo de Higgs es un campo de energía que permea todo el universo, o sea, todo el espacio, y que al interactuar con las partículas elementales y subatómicas les proporciona su masa respectiva. Interesante lo del campo de Higgs. Fue descubierto por un señor de apellido Higgs llamado Peter Higgs y fue una formulación que le valió el Nobel en el año 2013 por este descubrimiento, ya que mediante aceleradores de partículas como se encuentran en el CERN y otros en el Fermilab en Estados Unidos, hablando del CERN, en este caso, eh, en el LHC, ya descubierto, o sea, hicieron impactar dos hadrones y en esos hadrones pues comenzaron a encontrar la partícula de Higgs o la partícula de oro. Y esto le determina algo muy importante, es que existen partículas en el universo, en la naturaleza, que no tienen masa, y hay otras que sí tienen masa. Entonces, Higgs había determinado de que estas partículas interaccionaban con cierta materia y con las que interaccionaban, entonces determinaba la masa. Con aquellas con las que casi no interaccionaban, entonces no tenían masa. Entonces, esa es la explicación de acuerdo a la mecánica cuántica, que la veremos más adelante cuando hablaremos un poco de una ecuación llamada ecuación de Erwin-Schrödinger o la ecuación de onda para una partícula. Luego comenzamos a hablar de algunas definiciones y aquí quiero ponerme un poquito a explicar esto. Y es que tenemos acá el número atómico Z. ¿Quién es Z? El número atómico. ¿Y qué es el número atómico? Yo les había explicado que determina la cantidad de protones que existen en el núcleo. Eso más que todo es Z. Entonces, el número atómico es igual al número de protones. Y si el átomo es neutro, es igual al número de electrones. Solo si el átomo es neutro, el número de electrones será igual al número de protones. Por lo tanto, si un átomo no es neutro, entonces diremos nosotros que el número atómico es el número de protones. En pocas palabras, el número atómico determina la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo. Recordemos que en el núcleo se encuentran los átomos, en el núcleo atómico. Luego, la masa atómica, ¿cómo la podemos encontrar? Cuando la encontramos, al sumar lo que hay en el núcleo. ¿Y qué hay lo que hay en el núcleo? Hay protones y neutrones. Entonces, eso es muy importante que ustedes vayan entendiendo. ¿Sí? Bueno, miren,
manché ahí, vamos a tratar de borrar. Vamos a tratar de borrar. Como que no borra, jóvenes. Sí está borrando ahora, ahora sí. Ok. Bueno, entonces, recordemos que en el núcleo tenemos a los protones de carga positiva, a los neutrones, y alrededor tenemos los electrones moviéndose, ¿sí? Con carga negativa. Entonces, eso es lo que quiere explicar, que en el núcleo tenemos los protones y los neutrones, y por lo tanto, eh, la suma de estos nos va a proporcionar lo que es la masa del átomo, la masa atómica. Usted dirá usted, profesor, entonces está hablando que el electrón no tiene masa. Sí tiene masa, solo que la masa del electrón es muy, pero muy pequeña. Entonces, fijémonos acá en estas ecuaciones que son bastante simples, donde la masa atómica, por cierto, está representada con la letra A mayúscula, entonces sería la suma de protones más neutrones. Aquí dicen Z, pero bueno, es protones. Lo mismo, recuerden que Z es igual a protones, ¿verdad? Y si queremos encontrar los neutrones, es la resta de la masa atómica menos el número atómico. ¿Ok? Teniendo eso, vamos a ver alguna representación de algunos nucleótidos. Miren, donde E es un elemento, yo ya he explicado que será con X, perdón. Entonces, cualquier letra, un elemento, A que está en la parte superior va a ser la masa, y en la parte inferior está Z, que es el número atómico, y en la parte exponencial del lado derecho está la letra Q que representa la carga, ¿verdad? Eso más que todo sería. Vamos a ver eso. Ahora, quiero ir adelantando algunos temas que van a ver en la clase. Si estos se están viendo el video todavía, pues, la verdad que les va a servir mucho. Los iones, llamadas especies iónicas, son aquellos átomos o conjuntos de átomos compuestos de átomos que presentan cargas eléctricas. Como consecuencia pueden ganar o perder más de un electrón. Entonces miren acá estamos hablando, en este caso que aquí, como lo había explicado, la cantidad de protones va a ser diferente, o sea, no es igual a la cantidad de electrones. Entonces a eso le vamos a llamar un ion. Y vamos a hacer algunos problemas por ahí, así que ya vamos a hacer algunos problemas que sé que les va a interesar si están siguiendo esta clase, ¿verdad? Esto les puede servir si quieren ir más avanzando en la clase y van entendiendo un poco más. Y esto, pues como les digo, estudiar en casa, ver videos. La ventaja es que pueden regresar el video las veces que ustedes desean darle pausa, analizar los contenidos que están en la pantalla. Y bueno, eso es muy importante. Ahora, fíjense que tenemos acá los iones. Entonces, los iones pueden ser de dos tipos. Los iones pueden ser de dos tipos. Pueden ser cationes o aniones, ¿ok? Pueden ser, como digo, cationes o aniones, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Qué es un catión? Un catión es un átomo que ha perdido electrones, ¿ok? O sea que la cantidad de protones va a ser mayor que la cantidad de electrones. Igual que un átomo neutro, los protones y los neutrones son de igual cantidad. Pero si ha perdido electrones, o sea, significa que la cantidad de protones será mayor que la cantidad de electrones. Entonces se quedará cargado positivamente. ¿Por qué quedará cargado positivamente? Recuerden ustedes que los electrones tienen carga negativa. Y si yo me voy quitando cargas negativas, me voy quedando cargado más positivo. ¿Ok? En el caso de los aniones es la parte contraria. Los aniones es la ganancia de electrones por un átomo. Entonces, por lo tanto, si es un átomo neutro, estarán los protones y los neutrones, perdón, los protones y los electrones en igual cantidad, pero si yo voy ganando electrones, me quedo cargado como negativamente. Recuerden que los electrones tienen igual cantidad de, perdón, tienen cantidad de carga eléctrica, te quedan cargados negativas. Por lo tanto, si yo aumento mi número de electrones, me quedo cargado negativamente y por lo tanto los electrones serían mayor que la cantidad de protones. ¿Ok? Teniendo eso, vayámonos a la pizarrita, ¿verdad? Vayámonos a la pizarrita. Voy a hacer algunos ejemplitos. Sé que les va a gustar estos ejemplitos que voy a hacer. Ok, permítanme buscar la pizarra. Bueno, entonces tenemos estos problemas acá. Vamos a resolver el problema que tenemos acá, que es el del oro y el del hidrógeno, para que lo vayan observando. Entonces recordemos las fórmulas que se les dio en clase y que también ahorita las acabamos de repasar. Y esas ecuaciones creo que no se les puede olvidar. ¿Cuáles son esas ecuaciones que vamos a utilizar? Fíjense cuáles son esas ecuaciones. Estamos hablando
de las siguientes, ¿no? Estamos hablando de que nosotros decimos donde tenemos que Z es igual al número de protones, es igual también al número de electrones. Solo si el átomo es como neutro, o sea, no tiene cargas. ¿Qué otra cosa podemos saber? La siguiente fórmula, que la masa atómica, que es representada por A, es igual a la suma de los protones más los neutrones. La siguiente ecuación que tenemos es que los neutrones, fíjense, es igual a la masa atómica menos el número atómico. Ahí tenemos esa ecuación, que son muy importantes que ustedes la sepan. Cabe destacar también que nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de conocer también lo siguiente antes de hacer los problemas, y es que X va a representar cualquier átomo, ¿ok? Que está en la tabla periódica. Pero sí, profesor, pero, pero lo que hay en la tabla periódica son elementos, sí. Los átomos, en verdad, de acuerdo a la cantidad de protones que tengan, van a determinar qué elemento es. O sea, a un elemento, a un átomo que tiene cierta cantidad específica de protones, entonces le llamamos elementos para diferenciarlo de otros átomos. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta X va a representar cualquier símbolo químico de un elemento, o sea, de un átomo, pues cualquier símbolo químico. Donde acá abajo tenemos a lo que es la letra Z, que representará ese número atómico, y recordemos que el número atómico, vuelvo a recalcar, es la cantidad de protones. Arriba tenemos la letra A mayúscula, que será en este caso la masa atómica, la colocaremos arriba. Y por acá colocaremos la letra Q minúscula, que representará la cantidad de cargas. ¿Ok? Eso es muy importante. Teniendo esto, voy a hacer un ejemplito por acá. Vaya, por ejemplo, yo coloco acá H de hidrógeno 1, digamos, y 2. Y entonces esta sería la simbología. Indica que si aquí no hay nada en Q, o sea, estamos hablando que es un átomo neutro. Ok, vale. Eso es muy importante que ustedes compren. Teniendo eso en cuenta, hagamos el problemita que tenemos por ahí para que vayan viendo ustedes cómo se resuelve. ¿Ok? Para que vayan viendo cómo se resuelve. Lo coloco por acá abajo para que vayan viendo. Ahora activo el marcador. Hagamos el primer problema, que es el problema del hidrógeno. ¿Qué nos están diciendo acá a nosotros? Bueno, fácil. Lo que nos están diciendo aquí a nosotros es, encuentre el número atómico, encuentre la masa atómica, encuentre el número de protones, encuentre el número de neutrones y encuentre el número de electrones. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Fíjense. Si quiero saber yo el número atómico, yo automáticamente sé que este es el número atómico, miren. Por lo tanto, el número atómico sería ¿cuánto? Sería 1. Y en este caso, el número básico de la masa atómica, estamos hablando que es el número de arriba. Por lo tanto, ¿sería cuánto? Sería 2. Ya conozco el número atómico, conozco la masa atómica. Encontremos ahora los otros datos. Sabemos que este átomo es neutro porque no tiene carga en la parte superior derecha. Por lo tanto, yo digo, Z es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Entonces, Z, ¿cuánto vale? Z dijimos que valía ¿cuánto? O sea, que el número atómico vale 1. Por lo tanto, los protones valdrían 1, porque es una igualdad, es lo mismo, pues. Y los electrones, como es una igualdad, valen 1. Entonces, los protones vale 1 y los electrones vale 1. Ahora, el número de neutrones, había una ecuacioncita, ¿no? Para hacerlo, que es la masa atómica menos el número atómico, donde la masa atómica en este caso es 2 y el número atómico ¿cuánto es? 1, miren, número atómico Z es 1, entonces sería, ¿cuánto el resultado? El resultado que nos da es 1, por lo tanto los neutrones también serían 1. En este caso estamos hablando que en este caso este átomo tiene igual cantidad de protones, de neutrones y electrones. Es algo bastante raro, extraño. Hagamos ahora el del oro, ¿no? Hagamos el del oro. Voy a borrar abajo. Recuerde que usted puede, en este caso, recuerde que usted puede regresar el video. Esa es la ventaja de los videos, ¿no? Bueno, teniendo eso, ahora hagamos el problema del oro.
El oro, pues automáticamente sé que el número de abajo es el número atómico. Entonces estamos hablando que su número atómico, ¿cuánto es? 79. El número másico, que es el número de arriba, estamos hablando que es de 196. De arriba, 196. Ahora que tenemos eso, ya podemos encontrar el número de protones, de neutrones y electrones, ¿ok? Muy bien, entonces, decimos nosotros, a ver, Z igual a protones. ¿Por qué razón? ¿Pero es igual a un número de electrones? Sí, porque en la parte superior derecha no hay carga. Entonces estamos hablando que es igual también al número de electrones. Por lo tanto, ¿cuánto es el número atómico? 79. Miren. Los protones, 79. Y los electrones también serían ¿cuántos? 79. Entonces, por lo tanto, los protones son 79 y los electrones también son 79. Tener mucho cuidado con esto. Los neutrones, ¿cómo los encontramos? Recordemos la ecuación, neutrones igual a la masa atómica menos el número atómico. Entonces, a ver, la masa atómica ¿cuánto es? Es de 196. El número atómico ¿cuánto es? 79. A ver, hagan esa operación. A ver cómo les sale, jóvenes. ¿Cómo les sale? ¿Cuánto es 196 menos 79? El resultado nos da 117, ¿verdad? 117. Con su calculadora científica, entonces estamos hablando que son 117, ¿en qué? 117 neutrones que hay, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando que este átomo tiene mayor cantidad de neutrones en su núcleo, ¿verdad? Eso es muy importante. Neutrones. Bueno, espero que hasta acá hayan comprendido, ¿verdad? Vamos a continuar en otra próxima clase donde les voy a enseñar otras estrategias para que vayan entendiendo más. Así que la pasen bien, Dios les bendiga.